Mi nombre es Alejandro y actualmente tengo 55 años. Me crié con mis hermanos en un rancho en la Sierra de Guerrero. Lo que les voy a contar me pasó cuando era niño. Desde pequeños, mis padres nos enseñaron a ser independientes, a trabajar la tierra y cuidar del ganado. Nos acostumbramos a vivir entre animales y cultivos. Era una vida maravillosa. Nos levantábamos muy temprano y tomábamos leche recién ordeñada, directamente de la vaca. Los quesos y las carnes siempre estaban frescas. Nos encantaba correr por los sembradíos de mi padre, bañarnos en el río y subirnos a los árboles. La mayoría de los productos que consumíamos los cultivábamos o producíamos en el rancho. Solo comprábamos lo esencial en el pueblo más cercano. Algo que también solíamos hacer era ir al río a buscar agua. El recorrido era de unos 20 a 30 minutos. Cada 2 o 3 días bajábamos en burro para recoger el agua en recipientes que llamábamos picheles. Habitualmente, ayudábamos en otras tareas de la casa. Recuerdo muy bien que ese día, a quienes nos tocaba ir por el agua era a mi hermano Cosme y a mí. Ambos éramos pequeños, yo tenía alrededor de 10 años y él 12. Mi mamá nos había dicho desde la tarde que debíamos hacerlo, pero como mi papá no estaba en casa, no le hacíamos mucho caso. Pasamos casi toda la tarde jugando, mientras mi madre nos recordaba una y otra vez que teníamos que ir a buscar el agua. Ya estaba oscureciendo y nosotros seguíamos sin hacerle caso. Cuando nuestro padre llegó, estaba furioso. Mi hermano y yo intentamos justificarnos, pero no sirvió de nada. Mi papá era una persona muy dura y enojado nos dijo que teníamos que ir a buscar el agua en ese mismo momento. Cuando escuché eso, sentí que mi corazón se aceleró. La sola idea de caminar por casi media hora en la oscuridad me aterraba. Para entonces, aún no teníamos electricidad en el rancho, ya que solo vivía nuestra familia. Nuestra única iluminación eran los candiles. Intentamos decirle que iríamos por la mañana, pero mi papá no nos escuchó. Comenzamos a preparar el burro y subimos los picheles para el agua. Le pregunté a mi hermano si creía que si le pedía a papá cambiar de opinión lo haría, pero me respondió que no, que mejor nos apresuráramos antes de que se hiciera más de noche. Nuestra casa estaba en la cima de una colina y el río estaba en las faldas de esta. Pensar en el recorrido que teníamos que hacer me daba mucho miedo. Comenzamos nuestro viaje, lo único que nos iluminaba era el candil. La luz creaba sombras extrañas en los árboles. Intentaba concentrarme solo en el camino frente a nosotros. Mi hermano y yo íbamos en silencio, caminando muy juntos. Yo sostenía el candil y él la soga del burro. En ese tipo de lugares había muchos animales nocturnos. Los ruidos y movimientos se escuchaban por todos lados. Además, el burro comenzaba a rebuznar de la nada, lo que nos ponía aún más nerviosos. Recuerdo muy bien que como niños solíamos asustarnos contándonos historias de miedo, como las de los duendes, la llorona y el demonio que se soltaba en la noche. Esas historias no podían salir de mi cabeza durante el trayecto. El camino era estrecho y la luz del candil no llegaba más allá de 1 metro. No veíamos casi nada, pero nos ayudaba que conocíamos el camino. A los pocos minutos comenzamos a escuchar el agua correr. Sentí como si pudiera respirar de nuevo, ya no estábamos tan lejos. Llegamos al borde del río y comenzamos a avanzar. Mi papá siempre nos decía que no tomáramos el agua de las orillas, siempre del centro del río. Cuando estábamos en medio, Cosme comenzó a llenar los picheles de agua y yo sostenía la luz para que él pudiera hacerlo. Miraba a todos lados, atento a cualquier cosa que pudiera ver. Afortunadamente, nuestros ojos ya se habían acostumbrado a la luz de la luna, lo que hacía todo más fácil.
A lo lejos, del otro lado del río, vi un bulto. Lo primero que pensé fue que podría ser un caballo por su silueta. Me quedé mirándolo, pero Cosme me regañó porque necesitaba más luz. Volví a iluminarlo con el candil. Volví a mirar hacia la orilla del río y noté que la silueta negra comenzaba a moverse hacia nosotros. Un escalofrío me recorrió el cuello. Parecía un caballo y alguien lo montaba. Desvié la mirada rápidamente, pensando que todo estaba en mi imaginación. Iluminé a Cosme con el candil, intentando no mirar aquello de nuevo. Le pregunté si ya había terminado, pero me respondió que aún faltaba uno más. Volví a mirar a la orilla y me quedó claro que era una persona sobre un caballo. Pude ver la silueta, pero no distinguí nada más. No le dije nada a mi hermano, deseaba que todo estuviera en mi cabeza. Poco después, Cosme levantó la mirada y también lo vio. «Es papá», me dijo en tono bajo. Ambos nos quedamos en silencio mientras la silueta se acercaba a nosotros. El burro comenzó a ponerse nervioso, intentó alejarse, pero Cosme lo agarró. Parecía un hombre, estaba muy cerca, pero no lo suficiente para que la luz del candil lo alcanzara. Poco a poco, distinguimos la cabeza del caballo negro. Algo que no se borra de mi mente es lo grande que era el animal, su hocico, sus ojos, incluso su silueta en la oscuridad. Me acerqué a mi hermano lo más que pude. «Buenas noches», nos dijo una voz. No era nuestro padre. Ninguno de los dos dijo nada. No sé Cosme, pero yo me sentía helado, mis piernas temblaban bajo el agua. «Buenas noches», respondió mi hermano. Las sombras indicaban que el hombre estaba completamente vestido de negro. Nuestro burro comenzó a rebuznar de nuevo, lo cual odiaba. Después hubo un silencio, nadie decía nada. El caballo no se movía, lo único que se escuchaba era su profunda respiración. Mi hermano se apresuró a llenar el último pichel de agua. Lo que más me inquietaba era que parecía que el hombre no dejaba de mirarnos. Era como si su cara estuviera dirigida todo el tiempo hacia nosotros. ¿Y su caballo? No sé, pero me daba una sensación incómoda. Parecía estar muy atento a todo, como si tuviera uso de razón. Cosme terminó con el agua. «Buenas noches, señor», dijo antes de que nos moviéramos. El hombre no respondió. Comenzamos a avanzar hacia la orilla, pero el caballo nos seguía. Mi hermano y yo estábamos muy juntos, muriéndonos de miedo. No era normal que alguien estuviese allí a esa hora. Nuestro rancho estaba a 3 horas del pueblo más cercano y el camino para llegar no era por el río. Cuando llegamos a tierra, detrás de nosotros se seguía escuchando las espuelas de las botas del hombre golpeando al caballo. Seguía avanzando en el agua. Comenzamos a caminar en tierra firme, esperando que el hombre se quedara atrás, pero nos seguía. Yo miraba el candil con mucho miedo de que nuestra única luz se apagara. Parecía que se debilitaba cada vez más. Sentía un peso en los hombros. Había un silencio incómodo, los animales alrededor se habían callado. Era como si solo estuviéramos nosotros en medio de la nada. Lo único que resaltaba era la respiración del caballo, la cual era muy profunda. Intenté voltear ligeramente para verlos y, a pesar de la oscuridad, los distinguí. El animal tenía una mueca en la cara, como si sonriera. Miré de nuevo al frente, mis brazos temblaban. El caballo comenzó a hacer un sonido horrible. Mi hermano me agarró de la mano, mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Estaba aterrado. Cosme me dijo que no tuviera miedo, que él estaba conmigo. Nuestro burro empezó a ponerse nervioso, comenzó a moverse como loco.
Uno de los picheles con agua cayó al suelo. Mi hermano intentó controlar al animal para que no corriera entre los árboles. El burro parecía asustado. Cosme me pidió que agarrara fuerte la soga y que no lo dejara ir. Se montó en el animal y afortunadamente logró calmarlo. Con miedo, miré de reojo al camino detrás de nosotros. Ya no podía distinguir nada. Me di media vuelta e iluminé con el candil. Ya no había nadie. Ambos miramos a todos lados, pero no había ni rastro del hombre ni del caballo. Aún así, el camino de regreso fue muy pesado. Cosme iba montado en el burro y yo a su lado. Tenía mucho miedo y quería llorar. Cuando por fin llegamos a casa, mi papá nos estaba esperando en la entrada para ayudarnos con el agua. Lo primero que nos dijo fue por qué habíamos tardado tanto. Estaba a punto de ir a buscarnos cuando vio nuestras caras y nos preguntó qué había pasado. Lucíamos muy asustados. Después de una pausa, mi hermano le dijo que había un hombre en el río. Mi papá lo miró desconcertado. ¿Un hombre? ¿Quién?, preguntó. Creo que lo primero que pensó era que nos estábamos riendo de él, pero por nuestros rostros era obvio que no. Con mi voz quebrada, le dije que era un hombre vestido de negro, que no le pudimos ver la cara, pero sus brazos eran largos y parecía delgado. Simplemente estaba ahí, siguiéndonos, montado en su caballo enorme. Mi padre, confundido, nos preguntó dónde estaba o hacia dónde se había dirigido. Le respondimos que no sabíamos, que simplemente desapareció cuando el burro comenzó a ponerse como loco. Era la primera vez que mi padre escuchaba algo así. Nos preguntó una y otra vez si le estábamos mintiendo. Yo, casi llorando de miedo, le dije que no. Mi padre tomó el candil y se subió a su caballo. Fue en su búsqueda. Mi madre se quedó en casa con nosotros, cerró todas las puertas mientras papá llegaba. Ella estaba muy asustada, pero también aliviada de que estuviéramos a su lado. Cuando papá regresó, nos dijo que no encontró nada. Al día siguiente salió de nuevo, pero tampoco encontró a nadie, ni al hombre ni al caballo. Mi padre estaba molesto. ¿Cómo era posible que alguien se hubiera metido en sus tierras sin permiso? Cada vez que lo escuchaba decir eso, no sabía cómo explicarle. Si él hubiese visto o escuchado lo mismo que yo, dudaría que eso fuera normal. Mi madre, por su lado, nos enseñó algunas oraciones que ella sabía. Nos dijo que la próxima vez que sintiéramos algo raro, comenzáramos a rezar, que nada nos podría pasar con la oración de nuestro lado. Desde aquella noche, mi hermano y yo solemos recordar ese momento. Intentamos darle alguna explicación lógica, pero siempre llegamos a lo mismo. No había posibilidad de que fuese alguien de los alrededores. Nuestro rancho estaba muy apartado de todo. La pesadez del ambiente, el comportamiento del burro, su caballo, su voz. No sé, pero eran muchas cosas que me hicieron pensar. Había historias en el pueblo que describían a un personaje parecido, un hombre alto montado en un caballo. Muchos decían que era un demonio y que se les aparecía a la gente mañosa y envidiosa. Lo que no entiendo es qué quería esa noche, por qué no siguió a mi hermano y a mí si éramos aún unos niños.